vemos que estas compañías, estas entidades financieras, esta bancocracia, como dice Alain Touraine en su libro, comienza a financiar, ¿no es cierto?, a ONGs que predican el libre comercio, que predican la desregulación del mercado de trabajo, ¿no está?, que predican la privatización a ultranza de las empresas del Estado. ¿Cuánta profesora hay dando vuelta por el mundo? ¿Cuánta ONG hay dando vuelta por el mundo que predique el libre comercio? Apertura indiscriminada de la economía, quiere decir esto, que predique la privatización a ultranza de las empresas del Estado sin distinguir cuál es necesaria o cuál no, cuál es estratégica y cuál no, que predique la desregulación del mercado de trabajo, que quiere decir la pérdida de los derechos laborales de los trabajadores, es financiada. Es financiada las ONG, son financiadas las universidades, son financiados los profesores. Pero sin embargo comenzamos a notar que a partir del gobierno de Obama, ese dinero no es que deje de ir a esa ONG, pero la mayoría del dinero empieza a dirigirse a otro tipo de ONG. Y esto llamó, por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención. Comienza a ir a profesores, a ONGs, a universidades, que predican la ideología de género, que predican el aborto serial indiscriminado, que predican el lenguaje inclusivo. Claro, y esto causó cierta perplejidad. ¿Por qué este cambio en el lugar donde se puede el dinero? Porque es fácil seguirlo, el cambio, ¿no? Porque queda todo registrado en los libros contables, ¿está? En cada uno de los distintos estados. ¿Por qué? Era fácil de entender que predicasen el libre comercio, porque como lo había hecho Inglaterra, eso destruye el aparato industrial de los pueblos del tercer mundo, aparato industrial que habían conseguido hacer a partir de la Segunda Guerra Mundial, como el caso argentino, el caso brasileño. Era lógico pensar que predicasen, se entiende, la desregulación del mercado de trabajo, porque si con el libre comercio debilitaban el Estado-Nación, con la pérdida de los derechos laborales, quitando las leyes laborales, debilitaban a los sindicatos. Pero ¿por qué se le ocurre predicar, ¿no es cierto?, la ideología de género? ¿Por qué se le ocurre predicar el lenguaje inclusivo? ¿Por qué se le ocurre predicar el aborto serial indiscriminado? Bueno, ellos mismos empiezan a dar la respuesta cuando en sus distintas páginas oficiales, por ejemplo, Sophie Lewis, dice, es la hora de destruir, ¿no es cierto? Nos acercamos ya a lo que estamos viviendo hoy, los tiempos modernos, lo dice en plena pandemia, es la hora de destruir, se entiende, a la familia tradicional. La familia tradicional apesta. ¿Y por qué? No se preguntaría, muy sencillo de explicar. Porque si el hombre encontraba protección en el Estado, nación, y ese fue limado, si el hombre encontraba protección en los sindicatos, y eso fue limado, el último lugar de protección es siempre la familia. Entonces, destruida la familia, el hombre, creyendo ser libre, en realidad ya no tiene nada que lo proteja, ni la nación, ni los sindicatos, ni la familia. El hombre, creyendo ser libre, está libre, pero libre frente al poder mundial, que es todopoderoso, es decir, es el hombre más esclavo de la historia. Entonces, es ahí cuando, independientemente de la opinión personal, de los valores que uno sostenga, de los gustos, ¿está?, que hay que buscar un criterio de verdad, porque la política es acción y reacción, ¿está? La política necesita un criterio de verdad independientemente de lo que a mí me guste o no, ¿está? Los pueblos viven, se entiende, constantemente asediados por el imperialismo. Por eso siempre eligen conductores, porque si estuviesen en estado deliberativo de forma permanente serían aplastados. ¿Está? Y entonces, ¿cuál es el criterio de verdad? Bueno, bajo mi entender, ¿no es cierto? Por supuesto, esto es siempre discutible. Si los buitres del mundo, aquellos los cuales son dueños de nuestra deuda externa, porque esa oligarquía financiera mundial es a quien le pagamos, se entiende, todos los meses con nuestra sangre, porque es a partir del sufrimiento de los pueblos que se paga la deuda externa. No se paga alegremente de lo que nos sobra, pagamos con lo que nos falta, no es que nos sobra y pagamos, no, nos sacan de lo que nos falta. Esos buitres del mundo
quieren libre comercio. Y si los buitres del mundo quieren libre comercio, uno puede no saber nada de la historia, pero quiere decir que eso no puede ser bueno para los pueblos. Si los buitres del mundo quieren privatización de las empresas del Estado, podemos no saber nada de economía, pero quiere decir que eso bueno para los pueblos del mundo no puede ser porque lo están pidiendo ellos. Si ellos quieren desregulación del mercado de trabajo, quiere decir que entonces bueno para los pueblos no es. Si los buitres del mundo, como el señor Rockefeller, dedican gigantescas cantidades de dinero a la prédica del aborto serial indiscriminado, quiere decir que eso es bueno, aunque no sepamos explicar por qué, aunque no entendamos por qué. Bueno para los pueblos y para las mujeres de los pueblos no puede ser, sino el mismo buitre no estaría tan empecinado en predicarlo y tan empecinado en dar fortuna de dinero a cuanto cada uno lo predique. Entonces nosotros podemos no entender el por qué, ¿está? Pero sabemos que hay un criterio de verdad. Lo que es bueno para los buitres no puede ser bueno para nosotros. Donde ellos pongan su dinero en esas ideas que ellos traten de difundir a partir de su dinero, quiere decir que esas ideas buenas para nosotros no pueden ser. Si ellos predican, se entiende, el lenguaje inclusivo, que en realidad es una larga discusión, porque uno podría dar una charla de horas sobre eso, porque cada una de las cosas que predica el imperialismo la cubre de una semiverdad, ¿está? Y de algo positivo, claro, porque si uno no cubriese de algo positivo lo que es erróneo, en la historia. Así lo hizo Inglaterra. Inglaterra predicaba, estaba equivocada, por supuesto que no. Claro que había leyes de oferta y la demanda. Claro que había una división internacional del trabajo. Nadie en su sano juicio se le va a ocurrir plantar, se entiende, bananas en Mar del Plata y trigo, se entiende, en el Amazonas. Pero dentro de la verdad, que como una pelota venía el error, el cubo del error, ¿está? Que era la división internacional del trabajo, válida para la agricultura, pero no válida para la industria. Y acá también, ¿está? Claro que los derechos de las mujeres deben ser protegidos sacrosantamente, ¿está? Pero no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, ¿está? Que fue creado para la destrucción del idioma de los pueblos. Al punto tal no tiene nada que ver que el idioma que es ya en términos modernos, si quieren ustedes, inclusivo, porque no distingue femenino y masculino nunca, es el idioma turco, que creó la sociedad más opresiva de las mujeres que conoce la historia. Bastaría Turquía para ver cuál es la opresión de las mujeres. Entonces, ese es el criterio de verdad. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que la más difícil de todas, entiende, de las cosas, a entender que las ideologías de subordinación van cambiando con el tiempo, son como una hidra de 1000 cabezas, uno le corta una cabeza y surge otras, pero claro, uno puede intuirlas, y cuando uno la intuye, ve claramente, ¿no es cierto?, ve claramente que hoy la oligarquía financiera mundial, ¿no es cierto?, tiene dos grandes ideologías de subordinación. Por un lado, llamémosle el neoliberalismo, que, ¿no es cierto?, es la apoteosis en realidad del liberalismo, y por otro lado, llamémosle el progresismo, aunque la palabra estaría mal usada, ¿verdad? Y entonces, claro, si es cierto, solo si es cierto, que la condición para que un proceso emancipatorio sea exitoso implica el rechazo de las ideologías de subordinación predicadas por las potencias hegemónicas o por los actores hegemónicos del momento, más un adecuado impulso estatal, es cierto entonces, ¿verdad?, que hoy todo proceso emancipatorio exitoso en la América del Sur, es decir, en América Latina, en ese pueblo continente que se jalona del Río Grande a la Tierra del Fuego, solo podrá ser exitoso si rechaza, se entiende al mismo tiempo, como ideología de subordinación, tanto sea el neoliberalismo, tanto sea el progresismo. Aunque uno no logre entender o intuir en ambos casos, ¿entiende?, la amplitud y magnitud de la subordinación en la cual nosotros nos encontramos. De hecho, no hay ningún gobierno en los últimos 40 años en toda América Latina, aún los que se lo han propuesto, que haya dejado del todo el neoliberalismo. Ninguno. Está la estructura neoliberal montada por los gobiernos militares, está, que tienen
encarnadura real en leyes, que yo denomino las leyes del nuevo estatuto legal del coloniaje, que podríamos describirla en Brasil, como en Argentina, como en el Perú, pero es más fácil describirla para nosotros en Argentina. Esas leyes del estatuto legal del coloniaje, del nuevo estatuto legal del coloniaje, no fueron tocadas ni con el pétalo por una rosa por ningún gobierno. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la subordinación cultural es de tal naturaleza que afecta a todo el pueblo en su conjunto, aún se entiende a los que gobiernan, y crea relaciones de fuerzas, y entonces o no se puede, o no se quiere, o no se comprende. O no se comprende. Entonces tenemos que las leyes de entidades financieras creadas por José Alfredo Martínez de Hoz, por la más sangrienta dictadura que conoció Argentina, rigen el sistema financiero argentino hasta el día de hoy. Tenemos que las leyes que privatizan los puertos, y privatizar los puertos como privatizar la entrada de la casa de uno, es como darle a otra persona la llave de la casa de uno para que entre y salga de nuestra casa cuando quiera, ¿no? Y las leyes que nadie se atreve a denunciar en Argentina, que son las leyes de minería, que le entregan a las compañías multinacionales la cordillera de los Andes, ¿está? Y que son saqueadas esas cordilleras porque ellos se comen las montañas, sí se la comen, porque la destruyen, la mezclan con agua, y desde Vancouver el lobo nos dice cuántas ovejas se comió, ¿está? Esas son algunas de esas leyes de estatuto ilegal del coloniaje que no son tocadas ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera están en discusión. Entonces, ni siquiera están en discusión. ¿Por qué no están en discusión? Porque todos estamos de alguna manera subordinados ideológicamente. Entonces, el proceso de subordinación ideológica se ha incrementado porque con el neoliberalismo, la oligarquía financiera mundial destruye materialmente a los pueblos, y con el progresismo encubierta, ¿no es cierto?, falsedades con verdades y con hechos positivos, destruye espiritualmente a los pueblos. En estas circunstancias, ¿no es cierto?, hace falta un enorme esfuerzo de reflexión, de discusión que no debe ser una discusión, se entiende, de insultos, sino que debe ser una discusión, se entiende, muy, digamos, fría, a lo tácito, ¿está?, para establecer lo que yo denomino criterio de verdad, independientemente de nuestros colores, independientemente de nuestros sabores, independientemente de nuestros gustos, ¿está? Si logramos establecer esos criterios de verdad, ¿está?, y siempre se relaciona el criterio de verdad a lo que quiere el otro, porque es el otro el que manda, el otro el que impone, y entonces hay que entender qué quiere imponer y rechazarlo, ¿no? Qué quiere imponer y rechazarlo. Si lográsemos establecerlo, comenzaríamos un lento proceso de discusión que nos llevaría a un proceso de insubordinación ideológica, que es la condición sine qua non. Pues no hay insubordinación fundante sin insubordinación ideológica, profunda, ¿está? A una insubordinación ideológica profunda porque se logre descubrir en realidad cómo funciona la nueva superestructura cultural, pero también profunda porque logre explicarle esto al grueso de los argentinos. Entonces, si esto en el tiempo lograse un grupo de argentinos comenzar a hacerlo, quizás ese grupo nunca terminaría de hacerlo y sería la labor de otra generación, no podemos saberlo, estaríamos creando las condiciones necesarias para, se entiende, el proceso de insubordinación fundante, para que después, ¿no es cierto?, se pudiese aplicar el adecuado impulso estatal desde la obra de gobierno, y entonces realizar una insubordinación fundante, que claro, esa insubordinación fundante, ¿no es cierto?, será distinta a la insubordinación de Rosas, por supuesto, distinta a la insubordinación de Perón, por supuesto. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no podrá ser nunca más una insubordinación fundante solamente argentina, o solamente brasileña, o solamente peruana, sino que deberá ser una insubordinación fundante para comenzar sudamericana, para construir un núcleo de poder en la América del Sur que nos permita después plantearla en la América Central y después tenderle un salvavidas a México. ¿Por qué se comienza desde la América del Sur? Muy sencillo, porque si uno tratase de poner, se entiende, los pies en el Caribe, nos cortan no solo el pie, sino que nos cortan la pierna completa. Entonces, el núcleo de aglutinación deberá comenzar en el cono sur para ir extendiendo este proceso de insubordinación fundante a la América del Sur, luego a la América Central, y luego, se entiende, a México, para reconstruir, se entiende, la patria grande, porque sin la reconstrucción de la patria grande no hay poder.
ninguna insubordinación aislada en Argentina, o aislada en Brasil, o aislada en Perú, o aislada en Venezuela, o aislada en Colombia, podría mantenerse largo tiempo en el poder. Podría mantenerse en el tiempo en el poder. Entonces, la condición material, se entiende, de la insubordinación fundante futura es la unidad. Sin unidad no habrá insubordinación fundante permanente en el tiempo, que logre permanecer en el tiempo. Pero para eso se entiende, deberá entenderse cuáles son las nuevas ideologías de subordinación, cuáles son las leyes del estatuto legal del coloniaje creadas en cada una de las repúblicas, rechazarlas, elaborar nuevas leyes y a partir de ese momento, ¿no es cierto?, comenzar la gran insubordinación fundante.